hermanita Buenas Yoko. noches. Dios te pague, Anita, muy amable. Buenas noches, queridos hermanos. Como dijo Anita, pues es una alegría tenerlos siempre, estos miércoles, estos momentitos que podemos vernos la carita, aunque sea, y compartir juntos, conocernos, ya que la distancia a veces no nos permite, pero este medio pues tiene su beneficio, que es eso, irnos haciendo más fraternos entre nosotros, reconocernos, ¿no? Bueno, esta noche, como dijo Anita, pues tenemos a nuestra querida Sandrita, pues una ponente de lujo. Hoy tenemos que es muy conocida ya en el Carmelo, pues Sandrita García, de la comunidad de Machala. Su nombre en el Carmelo es Sandra de Santa Teresa de Jesús. Wow. Eligió ese nombre, dice Sandrita, porque la inspiró en el amor, la fuerza y la confianza que descubrió en su relación con el amado. Ser carmelita para ella es el mayor obsequio de amor que ha recibido de Dios, encontrando el camino a su realización espiritual. Es una mujer sencilla y disciplinada, muy inteligente y diplomática. Así la ven sus hermanas de comunidad. Siempre tiene una palabra oportuna, transmite paz con su ser apacible, buena hermana de comunidad. Le gusta pasar tiempo con su familia, tiene 3 hijos y 4 nietos hermosos. Le fascina la repostería. Pa- Sandrita, nos tienes que invitar a todos esos postres. Ella es docente actualmente. Ha sido formadora local en su comunidad y en el trineo pasado, formadora nacional. Y en su administración, pues ella creó nuestra escuelita de DSTEM, de formación, que gracias a Dios es de gran ayuda para nosotros para complementarnos junto con la formación presencial, ¿no? Nos ha ayudado con tantos ponentes increíbles que hemos tenido, nos ha ayudado también a unirnos con nuestros hermanos también sacerdotes, con nuestras hermanas monjitas, pues, y ha sido lindo, ¿no? Porque hemos podido abrir ese campo, ¿no? Actualmente es consejera de apostolado de su comunidad y es consejera de vida mariana nacional. Sandrita querida, bienvenida. Madre del cielo, muchísimas gracias esa presentación, qué barbaridad. Sus Todo lo hermanas. que ha hecho la Orden Carmelita Seglar en mi vida. Imagínense. Queridos hermanos, muy buenas noches. Para mí es una alegría inmensa estar con ustedes, haber recibido esta invitación para compartir lo que nuestra Santa Madre nos quiere decir esta noche sobre los grados de oración, hacer una relación de las lecturas comparadas de sus obras y hablar un poquito también de esta determinada determinación que ella siempre nos pone, nos resalta en todas sus obras. Entonces, escuchemos a ver qué Santa Teresa nos inspira esta noche a compartir un poco y pues si alguien tiene alguna pregunta en el espacio en que vamos a ir compartiendo, con mucho gusto. Ahora voy a compartir unas diapositivas. Sí, ya está abierto, creo. Sandrita, sigue. Espérenme un segundito. ¿Me indican si se está presentando? No. No, no, Ahora. Sandrita. Ok. No, no. Hasta tanto, queridos hermanos, por favor no olvidar anotar su nombre, nombre de comunidad y la ciudad a la que pertenecen, por favor, los hermanos de la etapa 3. ¿Ya, Sandrita? Ya, un segundito. Sí, ya está abierto.
Ya está empezando a compartir. Listo. Ahora, Eh, eh, eh. Un poquito le podrías ampliar, mi Sandrita, sí. por favor. Dios te pague. ¿Ustedes visualizan solo una diapositiva o las que están al lado izquierdo también? También las que Sí, están al lado izquierdo, Sandrita, no sale solo una. solo una no sale. A ver, espérenme un ratito, que algo pasó por aquí. Ahora sí, Sandrita. ¿Ya está? Ujú. Ok. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Listo. Muchísimas gracias y disculpen la demora. Bien, pues vamos a ver qué nos dice esta noche nuestra Santa Madre sobre su oración teresiana como itinerario de madurez para la OCDS. La doctrina de la oración en Santa Teresa de Jesús se desarrolla de manera progresiva en varias de sus obras. Aunque utiliza diferentes imágenes, estilos y enfoques, existe entre ellas una profunda unidad. El alma recorre un camino que va desde una oración más activa y meditativa hasta llegar a una unión transformante con Dios. Santa Teresa explica este crecimiento espiritual mediante comparaciones y símbolos diversos, mostrando la íntima relación entre sus enseñanzas. Las principales obras en las que se desarrolla esta doctrina, como nosotros sabemos, son el Libro de la Vida, Camino de Perfección, Las Moradas. Al estudiar estas principales obras de Santa Teresa, podemos descubrir que todas hablan de la oración y del camino espiritual, pero cada una lo hace desde una perspectiva diferente. Juntas forman un verdadero itinerario de crecimiento interior. El libro de la vida, por ejemplo, encontramos una obra profundamente autobiográfica. Teresa comparte su experiencia personal, sus luchas, sus conversiones y las gracias que recibió de Dios. Allí explica los grados de oración utilizando la imagen del huerto que debe ser regado. Es una obra muy humana y cercana porque nace de lo que ella misma vivió y experimentó. Por otro lado, Camino de Perfección tiene un carácter más práctico y formativo. Teresa escribe pensando en sus hijas carmelitas y les enseña cómo vivir la oración en la vida cotidiana. Habla de la humildad, el desprendimiento, la fraternidad y la perseverancia. Más que describir experiencias místicas, busca enseñar un camino concreto de vida espiritual. En las moradas encontramos la síntesis más madura y profunda de su doctrina espiritual. Teresa presenta el alma como un castillo interior compuesto por 7 moradas, donde el alma avanza progresivamente hasta llegar a la unión plena con Dios.
Esta obra tiene un carácter más universal, místico y teológico, y representa la culminación de toda la enseñanza sobre la oración, concluyendo con el matrimonio espiritual. Decimos entonces que aunque cada obra tiene su propio estilo y finalidad, todas están unidas por una misma idea. Dios habita en el interior del alma y llama a cada persona a crecer en amistad con Él mediante la oración. La enseñanza espiritual de Santa Teresa de Jesús muestra un proceso de crecimiento y de maduración progresiva, porque la oración y la vida interior. A lo largo de sus obras, Teresa pasa de compartir su propia experiencia espiritual a ofrecer una enseñanza más profunda, formativa y universal para toda la Iglesia. Su doctrina nace de la experiencia concreta de encuentro con Dios, marcada por muchas conversiones, dificultades y gracias espirituales. Desde allí, Teresa desarrolla una pedagogía de la oración centrada en la amistad con Cristo, la perseverancia, la humildad y el conocimiento interior. Con el paso del tiempo, su enseñanza adquiere una visión más amplia y madura. Ya no se limita únicamente a narrar experiencias personales, sino que orienta a otros en el camino espiritual, enseñando cómo vivir la oración en la vida cotidiana y cómo avanzar hacia una transformación interior cada vez más profunda. Finalmente, Teresa presenta la vida espiritual como un itinerario de crecimiento del alma hacia la unión con Dios. La oración aparece entonces como el camino de transformación interior, donde el ser humano, guiado por la gracia, aprende a vivir en la presencia de Dios hasta alcanzar una comunión plena con Él. Para Santa Teresa de Jesús, la oración no es solamente repetir palabras o cumplir una práctica religiosa. La oración es ante todo una relación viva y personal con Dios. Es un encuentro de amor, una amistad profunda que transforma el corazón. Teresa entiende la oración como un trato cercano y confiado con el Señor, donde el alma aprende a vivir en su presencia. Por eso la oración teresiana tiene tres aspectos fundamentales. Es una relación de amistad, es un trato amoroso con Dios y es una experiencia de presencia interior. La santa insiste en que Dios habita dentro de nosotros y que la oración consiste en entrar en ese interior para encontrarnos con Él. No se trata de pensar mucho, sino de amar mucho, de abrir el corazón y permanecer junto a quien nos ama infinitamente. Por eso Teresa nos deja una de las definiciones más hermosas y conocidas de la oración. Oración mental no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. En esta frase, Santa Teresa resume toda su espiritualidad. La oración es amistad, es cercanía, es confianza y amor. No nace del miedo ni de la obligación, sino del deseo de estar con Dios y dejarnos transformar por su presencia. Al hablar de los grados de oración en la enseñanza de Santa Teresa de Jesús, es importante comprender que no se trata de etapas rígidas o automáticas. Teresa no presenta la vida espiritual como una escalera donde una vez alcanzado un peldaño ya no puede volver atrás. El camino de la oración es dinámico. El alma puede avanzar, detenerse, experimentar sequedades e incluso retroceder. Por eso insiste tanto en la perseverancia, en la humildad y la confianza en Dios. Otro aspecto fundamental es que todo es gracia. Aunque la persona debe esforzarse, buscar tiempos de oración, luchar contra las distracciones y cultivar las virtudes,
La contemplación nunca es una conquista humana. El esfuerzo que prepara el corazón, pero es Dios quien toma la iniciativa y concede gratuitamente la experiencia profunda de su presencia. Santa Teresa de Jesús también enseña que la verdadera señal del progreso espiritual no son los fenómenos extraordinarios o las experiencias místicas, lo que realmente demuestra que una persona crece en la relación es una vida transformada. El auténtico avance espiritual se manifiesta en mayor humildad, en mostrar amor hacia los demás, en tener el espíritu de servicio y el crecimiento constante de las virtudes. Santa Teresa insiste en que Cristo debe estar siempre en el centro de la vida espiritual. Nunca se debe abandonar la humanidad de Jesús. No debemos olvidar la humanidad de Jesús. Para ella, contemplar a Cristo, caminar con Él y aprender de su vida es el camino seguro hacia la unión con Dios. Aún en las formas más elevadas de oración, el alma permanece unida a Jesús y a su Evangelio. Cuando hablamos de la determinada determinación, la doctrina de la oración de Santa Teresa de Jesús nos muestra que la vida espiritual es un camino de amistad y transformación interior. La oración no consiste solamente en técnicas o en experiencias extraordinarias, sino en dejarnos amar por Dios y responderle con un corazón abierto y disponible. A través de sus obras, el libro de la vida, Camino de Perfección y Las Moradas, Teresa nos enseña que toda persona está llamada a crecer en la oración y a caminar hacia una unión cada vez más profunda con nuestro Señor. Su mensaje sigue siendo plenamente actual. La verdadera santidad no se mide por lo extraordinario, sino por la capacidad de amar, de servir, de perdonar y de vivir en humildad. Por esto, la oración teresiana es una invitación constante, a entrar muy profundamente dentro de nosotros para descubrir la presencia de Dios que habita en nuestra alma. Pero este camino espiritual exige también una actitud fundamental que Teresa repetía constantemente, la determinada determinación. El carmelita seglar está llamado a vivir esa firme decisión de no abandonar nunca el camino de la oración, aún en medio de las dificultades, de las sequedades, de los cansancios o pruebas. Se trata de perseverar con fidelidad, confiando en que Dios guía el proceso interior y transforma poco a poco nuestro corazón. No es fruto solamente de nuestro esfuerzo humano, sino es el fruto que Dios muestra en nuestro espacio, en nuestro interior, y que va transformando poco a poco nuestro corazón. La determinada determinación no significa perfección inmediata, sino constancia humilde y amorosa. Es decir, cada día volver al encuentro con nuestro Señor, con nuestro Dios, para mantener viva la amistad con Cristo y seguir caminando aun cuando no se sientan consuelos espirituales. Así, el carmelita seglar hace de la oración el centro de su vida y aprende al estilo de Teresa a vivir en presencia de Dios, sirviendo a la Iglesia y al mundo desde una profunda vida interior. Tenemos algunos aspectos relevantes de la determinada determinación que resalta nuestra Santa Madre. Esta expresión de determinada determinación ocupa un lugar central en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Con estas palabras, Teresa invita a tener una decisión firme
y perseverante de caminar en la oración y no abandonar nunca el trato de amistad con Dios. La determinada determinación significa tomar la decisión consciente de vivir una vida de oración y permanecer en ella, aun cuando existan dificultades. Santa Teresa comprende que el camino espiritual no siempre es fácil. Habrán distracciones, habrá cansancio, habrá sequedad espiritual, pruebas y luchas interiores. Sin embargo, el alma decide continuar porque sabe que Dios nunca nos abandona. Nos dice ella en Camino de Perfección, importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. La perseverancia en la oración es uno de los puntos más importantes. Teresa insiste en que el progreso espiritual no depende de sentir consuelos, sino de permanecer fieles. El carmelita seglar debe aprender a orar incluso cuando no siente nada, a mantener tiempos de silencio y encuentro con Dios, a no abandonar la oración por rutina o desánimo. La fidelidad cotidiana transforma lentamente el corazón. Nos dice también y nos habla de no rendirnos ante las caídas. Santa Teresa de Jesús conocía muy bien las debilidades humanas. Por eso enseña que avanzar en la vida espiritual no significa nunca caer, sino levantarse siempre. La determinada determinación implica volver a comenzar, confiar en la misericordia de Dios, no desanimarnos por las propias limitaciones. La humildad es parte esencial del camino espiritual. También es esa confianza absoluta que debemos tener en nuestro Señor, en nuestro Dios, no solo desde la fuerza humana, sino desde la confianza en Él. Santa Teresa nos enseña que Dios conduce el proceso interior, que Dios sostiene el alma, que Dios concede la gracia necesaria para continuar. Por eso el alma persevera no porque sea fuerte, sino porque confía en el amor de Dios. La oración también nace del amor, nace de esa amistad permanente con el amor. No es una obligación fría ni una disciplina vacía. Quien ama busca encontrarse con el amigo. Por eso Santa Teresa entiende la oración como el trato de amistad, como un encuentro personal, como el diálogo amoroso con Cristo. La perseverancia brota del deseo de permanecer con aquel que sabemos nos ama. La importancia de la determinada determinación para el carmelita seglar es muy importante porque ayuda a mantener viva la oración en medio del mundo, porque sostiene la fidelidad del carisma, porque fortalece la vida interior, porque impulsa el servicio y la misión. El carmelita seglar está llamado a vivir en oración constante, con espíritu contemplativo y en medio de las responsabilidades familiares, sociales y laborales, es decir, en medio de su vida cotidiana. Santa Teresa de Jesús tuvo la experiencia de la oración como camino. Fue aprendiendo a medida que fue andando y una cosa sacó en claro. Quien se decide a orar no puede parar, no puede volver atrás. Teresa descubre este proceso maravilloso en que la oración va metiendo al orante, porque aquí sí que no hay camino, se hace camino al andar. Aquí sí que no interesa lo ya andado,
sino que apasiona lo que aún falta por recorrer. Este mensaje es el que nos deja nuestra querida Santa Teresa de Jesús, queridos hermanos. Nos habla de la determinada determinación y nos dice que es la actitud de quien decide caminar con Dios sin volver atrás. No significa ausencia de dificultades, sino fidelidad en medio de ellas. Santa Teresa de Jesús nos enseña que el secreto del crecimiento espiritual está en perseverar humildemente en la oración, confiando siempre en el amor y la gracia de Dios. Para el carmelita, para el carmelita Seglar, esta enseñanza sigue siendo actual. Permanecer fieles al encuentro diario con Cristo, aún en las pruebas, sabiendo que toda auténtica transformación nace de la amistad profunda con Dios. Cuando hablamos nosotros de los grados de oración, retomábamos un poco en lo que nos decía Ana Luisa al inicio. Santa Teresa hace, y voy a permitirme retroceder un poco en las diapositivas para hablar sobre el libro de la vida. Santa Teresa, la imagen principal es el huerto. Compara este grado con sacar agua de un pozo usando nuestras propias fuerzas. Aquí la persona hace mucho esfuerzo. Piensa, reflexiona, medita la vida de Cristo, lucha contra las distracciones. Es el comienzo de la vida espiritual. En esta primera etapa, en este primer grado de oración, el entendimiento trabaja mucho. La imaginación se distrae fácilmente y muchas veces parece que no avanzamos. Sin embargo, Santa Teresa insiste que este grado es muy importante porque aquí aprendemos el autoconocimiento, la humildad y la perseverancia. La persona empieza a descubrir quién es delante de Dios. La oración todavía depende mucho del esfuerzo humano, pero ya es un diálogo sincero con el Señor. No debemos abandonar la oración porque sintamos sequedad o distracción. La fidelidad vale más que los sentimientos. Luego, en un segundo grado de oración, Santa Teresa nos habla de la oración de quietud y hace la comparación con una noria que ayuda a sacar el agua con menos esfuerzo. Ya hay un crecimiento espiritual allí. Aquí Dios comienza a actuar más directamente en el alma. La persona experimenta paz interior, suavidad espiritual, recogimiento, deseo profundo de permanecer con Dios. La voluntad queda cautivada en el amor de Dios, aunque el entendimiento todavía puede distraerse. Teresa nos dice que el alma siente como si Dios estuviera muy cerca. Es importante entender que en este grado de oración ya no depende solo de nuestras fuerzas. Dios empieza a regalar momentos de contemplación. Pero Santa Teresa nos advierte, no hay que buscar gustos espirituales, ni sentirse superiores, ni pensar que ya se alcanzó la santidad. La verdadera oración produce humildad y amor, no orgullo espiritual. Luego nos habla de un tercer grado de oración, Santa Teresa, la oración de unión. Teresa compara este grado con el agua que llega fácilmente por acequias al huerto. Aquí ocurre una unión más profunda con Dios. Las facultades del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad quedan absorbidas por la presencia divina. La persona ya no solo piensa en Dios, sino que experimenta interiormente su presencia. Nos explica Santa Teresa que esta unión es breve, es intensa y deja una certeza profunda, imposible de explicar completamente. Después de toda esta experiencia, el alma ama aún más, se desapega del mundo, busca servir mejor, crece en humildad. Y esto es muy importante.
Santa Teresa enseña que el criterio para saber si la experiencia viene de Dios no son las emociones extraordinarias, sino los frutos concretos en la vida. La auténtica unión con Dios transforma el corazón y se manifiesta en las virtudes. En el cuarto grado de oración, Santa Teresa nos explica ya, nos habla de la lluvia que cae del cielo y riega el huerto sin esfuerzo humano. Ya hay una unión transformante. Aquí Dios obra casi totalmente. El alma puede experimentar éxtasis, arrobamientos, profundo amor, olvido de sí misma, gran deseo de Dios. Pero Santa Teresa existe en algo fundamental. Los fenómenos extraordinarios no son los más importantes. Y ella recalca, y como hemos escuchado a lo largo de todo este compartir, hermanos, ella resalta mucho esto de los fenómenos extraordinarios que no son lo más importante. Lo verdaderamente importante es la transformación interior. La persona vive con más libertad, acepta sufrimientos con paz, ama más a los demás, desea servir a la iglesia y a Dios. Mientras más cerca está el alma de Dios, más humilde se vuelve. La perfección espiritual no consiste en tener experiencias extraordinarias, sino en amar más. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un camino progresivo de amistad con Dios. No todos vivirán fenómenos de la misma manera, no todos sentirán y tendrán la misma experiencia en el camino de la oración, pero sí todos estamos llamados a orar, a perseverar, a crecer en amor y a dejarnos transformar por Dios. El centro de toda oración verdadera no es sentir cosas especiales, sino permitir que Cristo cambie nuestras vidas. Y por eso Santa Teresa resume toda su enseñanza en una idea sencilla y profunda. No es la cosa de pensar mucho, sino de amar mucho. Mis queridos hermanos, con este compartir nos damos cuenta de las enseñanzas de Santa Teresa en los grados de oración, a lo que nosotros estamos invitados a ir caminando poco a poco con perseverancia, con humildad, sabiendo discernir entre nuestro esfuerzo propio y el amor de Dios que va transformando nuestro espíritu en este camino de oración. Es importante que nosotros podamos abandonarnos totalmente a ese amor de Dios para que nuestro espíritu vaya sufriendo esa transformación perfecta poco a poco en el camino de oración. Ser constantes, ser determinantes es la actitud que nos encamina al encuentro con Dios, sin volver atrás, siempre mirando para adelante. No significan ausencias y dificultades, no significa el querernos quedar. Tenemos que encontrar y descubrir en nuestro espíritu ese sentido de fidelidad. Santa Teresa de Jesús nos enseña que el secreto, por decirlo de alguna manera, del crecimiento espiritual está en perseverar humildemente en la oración, confiando siempre en el amor y la gracia que Dios derrama en nosotros. Hasta aquí, mis queridos hermanos, eh, lo que me ha parecido más relevante compartir con ustedes. Voy a terminar de compartir ya para poder tener un espacio de intercambiar ideas en este contenido que realmente, debo decirles, yo estoy ya 15 años en el Carmelo descalzo en la Orden Seglar y es impresionante cómo cada vez no son, digamos, exposiciones, no son charlas para los demás,
sino es un mensaje profundo que sigue llegando a mi vida y que sigue emocionando mi espíritu de ver cómo cada vez más con el paso del tiempo se va logrando descubrir esa esencia que Santa Teresa de muchas maneras, en muchas de sus obras, nos quiere hacer comprender a nosotros de esa grandeza, de ese maravilloso momento que algún día hemos de alcanzar y que en el cual debemos mantenernos caminando constantemente con ese encuentro con quien sabemos nos ama profundamente. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios te pague, mi querida Sandrita, más claro imposible. Qué hermoso esas comparaciones que hiciste y sobre todo lo de la determinada determinación, que es la que debemos tener nosotros como seglares, con ese sí, tener ese sí radical que le hemos dicho al Señor. Qué lindo, qué hermoso. Dios te pague por tu sí. Queridos hermanos, pues estamos abiertos a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus resonancias. O alguna cosa que les haya llegado y quieran acotar ustedes también, están cordialmente bienvenidos. Ade y Anita, ayúdenme mirando quiénes alzan la manito, por favor, porque estoy en el celular. Por ahora nadie levanta la mano, pero les invitamos a los Adelina, hermanos y Adelina des... está levantando la Ay, mano. perdón, sí, no la vi, ¿Quién, pero pueden quién? escribir en el chat, ¿ok? ¿Quién está? Está su micrófono apagado, Adelina. Ya, gracias. La verdad, Sandrita, muchísimas gracias, ¿no? Eh, una explicación tan profunda que nos has dado esta noche sobre estos grados de oración y esas comparaciones que has hecho en los libros, ¿no? A mí me llegó mucho esto que dice que no hay que rendirse ante las caídas, ante los desánimos, ante las sequedades, sino que más bien hay que levantarse, ¿no? Y es verdad, porque estamos acostumbrados que por la mínima cosa que nos pueda pasar, muchas veces son hasta cosas que no tienen nada de Carmelita, ¿no? Y nos entra ese desánimo de echar la toalla, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos llegamos a, a conocer que estamos transformados en nuestro interior, ¿no? Es por nuestra mayor humildad, por el amor, por el servicio que estamos dando y el crecimiento en virtudes, ¿no? Entonces, es tan fácil conocer cuando la persona está en oración y que para que todas estas virtudes y todo esto que nos enseña Santa Teresa eh, nos haga más fuerte, ¿qué es lo que nos recomienda? La oración. La oración es la que nos transforma. La oración debe ser para el carmelita su vida diaria. Nosotros no debemos de dejar la oración, sobre todo en estos momentos de, de dudas, de sequedad, ¿no? Eh, me gustó mucho esa parte porque algunas veces he tenido yo esas ganas, esos deseos de ya tirar la toalla y digo, no, como que es mucho para mí, ¿no? Pero la oración ayuda. Eso es, hermanos. Ujú. Dios te pague, mi ave. ¿Algún otro hermano? El hermano Nelson tiene su mano levantada. Nelsito. Ya, no, yo quería hacer una comparación con este texto glosado que hace tiempo encontré y veo una inmensa relación en esto que nos sintetizado de todo lo que la hermana va señalando sobre la fortaleza que da esa experiencia de oración, porque esto dice así, ¿verdad? Lo voy a recitar. Dice, eleva el pensamiento al cielo sube, por nada te acongoje, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. Ves la gloria del mundo, es gloria vana. Nada tiene de estable,
todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fe y rico en promesas, Dios no se muda. Ámale cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Ya, pues es que lo tengo aquí sintetizado. Entonces luego sigue, de infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vengan los desamparos, cruces de gracia, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Y pues vienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierdas, solo Dios basta. Ese es el poema glosado. Yo lo he cantado mucho, pero me impresionó como la hermana me lo describió allí, ¿verdad? Todas esas fortalezas que se tienen, sobre todo en las moradas, ¿verdad? Bueno, la verdad que Dios le siga bendiciendo esa capacidad de síntesis que hizo ahí tan hermosa. Y tengo parte en ese poema que se llama Glosado. Ajá, he cantado, pero yo ahorita no lo voy a cantar. Solo quería compararlo hermoso, la felicito. Y me ha dado una gran fortaleza en estos tiempos en que he necesitado aprender a vivir aquí sin quejarme ni protestar, como dijo alguien por ahí. Amén, amén. Amén, hermano Nelson, Dios le pague. ¿Alguien más? Aprovechemos a nuestra querida Sandrita. El hermano Alfredo de Jesús tiene la mano levantada. Adelante, Alfredo. Alfredo. Sobre un punto que me parece muy importante, fundamental, diría yo, porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y entonces me viene un pensamiento eh, que creo yo que es parte de la norma de vida que llevo. Y Santa Teresa realmente, obviamente, debe ser ya fruto de lo que vamos conociendo en la orden de los textos de Santa Teresa, pero hay algo importantísimo que dice sobre la transformación del alma. Y queridos hermanos, yo sí quiero hacer énfasis, ustedes están todavía en ese caminar, nosotros en las promesas definitivas seguimos caminando, pero ustedes están en un proceso más temprano de formación, tal vez sea En un noviazgo, Sandrita. más ilustrativo, sí, que este noviazgo que se vive con el Señor tenga ya una proyección de vida, porque mucho podemos leer, mucho podemos decir, mucho podemos sentir, hermanos queridos, pero si nuestra alma no se transforma, no estamos caminando en las enseñanzas de nuestra Santa Madre. Y aquí en el cuarto grado de oración me parece, pero absoluto, lo que nos dice Santa Teresa, que la persona, que lo verdaderamente importante es la transformación interior, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo. En esta etapa de la vida de la persona que está en el camino de la oración, nos dice, la persona vive con más libertad, acepta sufrimientos con paz. Imagínense ustedes, nuestra vida a lo largo del caminar está llena de sufrimientos, tenemos muchas alegrías, tenemos muchos momentos buenos, pero también tenemos muchos momentos de sufrimientos. Y entonces, imagínense ustedes la transformación a la que nos invita Santa Teresa es de que vivamos estos sufrimientos que nos van a llegar o que estamos viviendo con paz. Nos dice también, ama más a los demás, es decir, olvídate un poco de ti, de tus cosas, y sé generoso y ama más a los demás. Y dice, la persona que llega a esa transformación
desea servir a la iglesia, ser un miembro activo de la iglesia y obviamente pues a nuestro Señor. Mientras más cerca está el alma de Dios, más humilde se vuelve. Eso es muy importante, hermanos queridos. Quisiera que con esto se quedaran ustedes esta noche. Dios te pague, Sandrita. Qué hermoso, sí. ¿Quién más quiere aprovechar? Todavía estamos con 8 minutos. No veo a alguien más. Y sí, mi Sandrita, como decías, pues el que leías ahí en la último grado de oración, y vemos, ¿no? Mucha gente muy preparada, pero como dices, eh, todo eso es solo conocimiento, pero ¿qué tan transformada está su alma? Porque en cambio tú ves en el día a día sus actos, sus decisiones, que no reflejan todo ese aprendizaje, toda esa gama de aprendizaje, no solamente en base a todo este camino que tenemos, esta belleza que tenemos de todos nuestros queridos santos, San Juan de la Cruz, Teresa, Edith, también profesionalmente, ¿no? Pero sin embargo, no hay ese reflejo a veces, muchas veces no lo hay y como tú decías, pues justo en ese cuarto grado de oración hay que ya ver esa transformación del alma, ¿no? Ese amor, de que de verdad el alma se haya unido a ese gran amor, ¿no? Y que sea Él ese reflejo en nosotros, ¿no? En ese día a día, en ese compartir con el hermano, en todo nuestro entorno, en nuestro trabajo diario. ¿Alguien más? No veo chicas, mi querida Anita Yade. ¿Hay alguien que está alzando la mano de pronto? No, no veo, pero No, en lo último que nos acaba simplemente a de, alguien se le activó el micrófono nada más. en lo último que nos acaba de manifestar Sandrita, nosotros también debemos de desprendernos de ese yo, de ese ego, ¿no? Y como dice, amar más a los demás. No, no siempre es ese egocentrismo yo, ¿no? Sino hablar a los demás. Hay una palabra muy bonita en el Carmelo, en la familia del Carmelo, que es nosotros. El ego no es Carmelita. Así es, mi querida Ade. Y hay alguna cosa que antes que tú hiciste un comentario, Adelina, que decía sobre la oración. Y yo me ría porque en algún momento, no me acuerdo del santo, que decía, si cuando estás alegres haces tu oración normal, por decirte de 1 hora, cuando estás cansado, estás triste, en tribulación, tienes que duplicar la oración. ¿Te imaginas de dónde sacas fuerza? O sea, solo la sacas del amor del Señor, porque Él es el único que nos da esa fuerza, cansado, agotado, de pronto hasta renegado de la vida y orar el doble. No sé si es Me parece que era Santa Teresa de Calcuta quien de dijo eso, Calcuta. sí. Sí, Sí. Y yo a cuando la mí leía me particular, sonreía, yo digo, Dios mío, ¿de dónde saco esa fuerza? a mí particularmente me llama mucho la atención de nuestra Santa Madre que luego de darnos ese tratado de oración, porque es importante, o sea, ella recibió la gracia, pero también es gracia saberla comunicar. Entonces ella ha sabido comunicar esa gracia de la oración que ella recibió y ella siempre nos dice que no a todos nos ha de llevar por el mismo camino, ¿sí? Nuestra relación con Dios es única e irrepetible. Entonces, a mí me llama mucho la atención que luego de ese tratado, del que va del 11 al 21 en el libro de la vida, en el capítulo 22 habla de la humanidad de Cristo, lo que justamente Sandrita nos decía. Nos habla de Jesús, o sea, nos vamos a transformar ¿en quién? En Jesús. Sí, entonces Él es el modelo, por eso es que la santa nos dice siempre, mire que la mira, estése con Él, sienta que Él está con él, que Él está con usted siempre, que la mira, que la ama.
Y bueno, se repite en todo este itinerario y en todas las obras que nos ha hablado Sandrita de la Santa Madre, las palabras fidelidad, perseverancia, humildad, servicio, el crecimiento de virtudes, como decía Adelina, cómo constatamos nuestra fe en las virtudes, en el servicio, ¿sí? Así lo dice San Pablo también, ¿sí? Que la fe se evidencia en la caridad. Eso, queridos hermanos. Gracias. Dios te pague, Anita. ¿Quién más? Un hito más para cerrar. Alguien que quiera aportar algo, quiera preguntar alguna cosa que le quedó por ahí flotando en su corazón, en su mente, le quedó resonando. Cristina Doro nos dice, muchas gracias por la formación, estuvo muy hermosa. Recordemos que ella es de Chile, una hermana. Bienvenida. Dios te pague, Cristina. ¿No te quedó ninguna pregunta, Cristina? Hola, buenas noches, hermanas. Realmente muy linda la exposición, con Y mucha Cris, creo que. profundidad. Clarita. Yo lo que quisiera resaltar es la parte de la humanidad de Cristo, justo lo que acaba de nombrar Sandrita, ¿no? O sea, la humanidad de Cristo, creo que para la época de Santa Teresa fue una novedad muy grande y que realmente para nosotros es muy actual el volver la mirada al Señor Jesús como el camino, ¿no? Como el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Entonces, la transformación en el Cristo que debemos hacer todos, ese camino interior que nos debe llevar a esa conversión, ¿no? A esa conversión que es día a día, ¿no? Y que nos va a llevar toda la vida. Como bien decía, o sea, nos vamos a caer muchas veces. Nos vamos a caer muchas veces. De hecho, siempre estamos cayendo en comunidad también. O sea, es un camino difícil, complicado, porque somos seres humanos, porque somos vulnerables, porque, bueno, estamos hechos de barro también. Entonces, ese camino, pues, es difícil, nadie dice que es un camino de rosas, pero y muchas veces caemos y eso no significa que no vamos a volver a caer. Siempre vamos a volver a caer, pero lo importante, como nos decía Sandritos, es eso y como la Santa Madre menciona, ¿no? O sea, es volver a levantarnos, o sea, hay que volver. Justo, ¿no? Con esa frase tan conocida y tan famosa y que hoy nos recordaba, ¿no? Con determinada determinación, o sea, y justo lo que decía también el hermano, ¿no? Cuando decía así, con decidida decisión, o sea, también es verdad, o sea, hay que decidir todos los días, tomar realmente la decisión, la determinación de seguir adelante en el camino de la oración, profundizando cada vez más, conociéndole más al Padre, conociéndole más al Señor Jesús también, porque al mismo tiempo nos conocemos más a nosotros. Entonces, en ese diálogo interior, en ese diálogo profundo, meditativo e interior, así, de mucha conversión, vamos a ir descubriendo quiénes somos y quién es Él. Entonces, ahí sí, ¿no? El camino de la humildad, que es súper importante y que recalca mucho Santa Teresa en el camino de perfección, o sea, la humildad y los frutos, ¿no? O sea, los frutos, y justo que acabamos de pasar Pentecostés, pues en los frutos del Espíritu Santo, los frutos de esa humildad y de esa entrega y de esa conversión, pues se los va a ir viendo, ¿no? En el trato a los demás, en el, en el trato con uno mismo, inclusive, ¿no? Porque los más grandes eh, jueces de nosotros somos nosotros mismos muchas veces. Entonces, esa caridad con la que debemos que tratarnos a nosotros y a los demás creo que es muy importante. Como digo y vuelvo y repito, uno pues cae, pero lo fundamental es saber reconocer los errores, saber pedir perdón y continuar, seguir adelante. Porque este camino es así, toda la vida será una escuela, ¿no? La escuela carmelitana, digo yo, que es la escuela de vida. Entonces eso,
Eso, muchas gracias por esa magnífica exposición a Sandrita y a ustedes, hermanos. Dios te pague, mi querida Cris. Tengo unos mensajes en el chat. Dice María Teresa, a veces cuando el tiempo y las dificultades apremian, aunque sea pensar en él, muy cierto, ¿verdad? Que nuestro pensamiento y nuestro corazón se apoye y confíe en él. Y también nos dice Cristina de Chile, todo muy claro, es justo lo que estamos viendo aquí en la comunidad. Amén. Bueno, ya sigue Anita. Sí, para concluir, pues nuestra hermana Adelina tiene la oración final. Adelante, Adelina. Gracias, ¿no? En esta noche, pues también demos gracias al Espíritu Santo por haber estado presente y a Jesús por este tiempo compartido con la presencia de ellos. Lo poco o mucho que hemos hablado y escuchado, le pedimos a Jesús que lo tome y que lo haga fruto en nosotros, que haga lo que hemos vivido aquí, que no se quede en palabras, que volvamos a casa con el corazón más sencillo, más humilde, más confiado y más lleno de amor. Virgen del Carmen, Madre y Hermana nuestra, llévanos de la mano y enséñanos a vivir de amor como lo hizo Teresa, como lo hizo San Juan de la Cruz, como lo hacen los carmelitas y como lo hicieron todos nuestros santos carmelitas. Virgen Santísima, guárdanos en tu manto hasta que volvamos a encontrarnos. Bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Dios te